Hoy es lunes, está el doctor Luis Estrada, director de SPIN y La Mañanera. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pues como decías, mucha información, la gira del presidente la semana pasada a diferentes estados, pues con el objetivo, me parece, principal de dar inicio a las obras del Tren Maya, entre otros proyectos de infraestructura que el presidente ha planteado desde el inicio de su administración. Las conferencias de la semana pasada sumaron 22 fuera de Palacio Nacional, con las que se llevaron a cabo en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Chiapas y en Tabasco, de lunes a viernes, que ese es el conteo que nosotros llevamos, y aumentó el número de gobernadores que han asistido a 19 a las conferencias de prensa. Lo interesante aquí es, me parece, Joaquín, qué tanto el presidente puso en juego no solo la salud, sino ya vimos también de su equipo, del gabinete, de los secretarios, de los funcionarios, a cambio de obtener un impacto favorable en la cobertura mediática. Nosotros observamos cotidianamente las notas principales, primera plana de los 7 periódicos más importantes, y déjame decirte un dato que nos dejó impactados, y es, de las 45 notas, primera plana, de los 7 periódicos más importantes de circulación nacional, ninguno retomó un mensaje del presidente al inicio de la conferencia del día anterior, ninguno. Es decir, los temas que publicaron los periódicos más importantes se relacionaron con otros asuntos, no necesariamente lo que el presidente quiso enfatizar sobre la gira. Entonces, cuando el presidente forzó, estando en medio del una extensión técnica de la jornada de sana distancia, y el presidente a fuerza quiso ir a estos lugares porque quiere ya demostrar que la jornada de sana distancia terminó y que podrían entonces avanzar las obras, pues me parece que no necesariamente tuvo el impacto, por una parte. Y por otra parte, está bien que lo haga, pero entonces, ¿por qué no seguir las recomendaciones que su propio gobierno lleva a cabo en términos del uso de cubrebocas, por ejemplo? Y fíjate algo que nos llamó la atención. De los 5 gobernadores de los estados en donde estuvo el presidente la semana pasada, repito, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, los que sí llevaron cubrebocas a la conferencia y estuvieron con el cubrebocas puesto, fueron los de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, que no son, por cierto, de origen de Morena. Y en cambio el de Chiapas y el de Tabasco, que sí son de Morena, no usaron. Entonces parecería que hay un uso partidista del cubrebocas en medio de la pandemia, Joaquín. Imagínate. ¿Y el de Oaxaca? El de Oaxaca, en el sábado, tenía puesto el cubrebocas, tampoco es de Morena, él es del PRI, y en la inauguración de un banderazo de uno de los eventos del tren transísmico, ahí sí utilizó cubrebocas. Entonces, repito, parecería que fuera una cuestión partidista, ¿no? Y me parece pues que eso es también muy... No, hombre, es que aquí lo que hace la mano hace la atrás. Pues sí, Joaquín, pero imagínate qué arriesgado. Pues ya vimos, no es la primera vez que un funcionario, secretaria o secretario de gabinete del presidente se contagia por COVID-19, y pues lo mínimo que hay que hacer es usar el cubrebocas. Lo han repetido diferentes organizaciones, autoridades. No solo es una cuestión de que uno se contagie, sino también es una cortesía con los demás, aunque seas asintomático, de no contagiar. Sí, claro. Sí, pero ya ves que esta ha sido una discusión, nunca la entendí, lo hablé con el doctor López-Gatell, la discusión de si usar o no tapabocas. Hemos visto que los países orientales, los que han sido más efectivos, han usado tapabocas desde el principio. Bueno, desde antes. Ellos tienen una cultura de tapabocas, de cubrebocas, ¿sí? Espero que no sea tapabocas en México. Exacto. Fíjate, también revisamos en las conferencias, solamente 3 secretarios de Estado han utilizado el cubrebocas en este periodo de pandemia. El secretario Esteban Moctezuma de la SEP, sí, el secretario Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores y el secretario Durazo de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿En las mañaneras? ¿En las mañaneras Ebrard llevaba cubrebocas?
Sí, en algunas. Es que ese es el punto. Por ejemplo, el almirante secretario se ve en algún momento que trae el cubrebocas y cuando entra al podium se lo quita, por ejemplo. Entonces, no todo el tiempo, por ejemplo, la semana pasada en la gira el secretario Durazo no lo usó, pero en algunos otros momentos en Palacio Nacional sí lo usó. Entonces, cuando hay una irregularidad en el mensaje, pues se genera ambigüedad en la información, el mensaje se contagia, en fin, me parece que hay diferentes consecuencias y pues por lo menos ya vimos que hay varios contagiados. El presidente repite el asunto de domar la pandemia nuevamente, que ya está domada la pandemia, pero fíjate, así como el subsecretario López-Gatell ha mencionado qué es lo que realmente significa aplanar la curva, que es comparar lo que está sucediendo con el peor escenario posible, y comparado con eso pues sí estamos de gane. Eso es aplanar la curva para el subsecretario López-Gatell. Para el presidente López Obrador, y lo repitió la semana pasada, domar la pandemia significa que no están desbordadas las instalaciones. Eso es domar la pandemia. Y entonces, mientras... Lo cual es cierto si te vas al promedio. Exacto. Mientras el presidente reitera que existen camas con ventiladores disponibles, aunque no necesariamente estén pues perfectamente distribuidas conforme a los contagios en las diferentes regiones del país, el presidente dice, ya domamos la pandemia, es decir, esa es la definición. Entonces, hay que tomar en cuenta un poco esa parte. El presidente también insistió la semana pasada en el asunto de la letalidad y la mortalidad. Cuando volvió a decir que México no está, y se metió en una discusión con Reforma, estando el reportero ahí, que lo corrigió en la conferencia, porque el presidente decía una cosa que no decía la nota de Reforma, el presidente ha dicho 13 veces que las comparaciones son odiosas, pero las hace. Es decir, antes de decir que antes de comparar a México con otros países en términos de fallecidos por COVID-19, el presidente dice, bueno, las comparaciones son malas, pero ahí va. Eso lo ha hecho 13 veces solamente en este 2020. E insistió, repito, en definir la tasa de mortalidad, que es una proporción por cada millón de habitantes, contra la tasa de letalidad, que ya habíamos platicado, es ver cuántos contagiados de COVID mueren por COVID, y en eso México ya está prácticamente al doble. La tasa de letalidad por COVID, que es está basada en la información oficial del propio gobierno, que la menciona el propio gobierno en las conferencias de la noche, y que es con lo que se compara con otros países que hacen lo mismo. La tasa de letalidad de México en COVID-19 es prácticamente ya al doble de lo que hay a nivel mundial. Ya para terminar, Joaquín, déjame decirte, el presidente mencionó la semana pasada 6 veces la palabra rebrote o rebrotes, ya un poco pensando en cuál sería el siguiente escenario al ver que el número de contagiados por COVID sigue aumentando. En los últimos 5 días tuvimos los 5 días de máximo número de contagios de todo este tiempo desde que inició enfrentar la crisis por COVID-19. Déjame también decirte, Joaquín, por ejemplo, el asunto de las pruebas. El sábado pasado, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mencionó que solamente en un día en Nueva York, en el estado de Nueva York, hubo 60,000 pruebas. Solamente en un día. México lleva hasta hoy 336,000 pruebas. Es decir, en Nueva York en un día hizo el 20% de lo que México lleva desde que inició esto en febrero. Imagínate nada más. Y obviamente Nueva York está empezando a regresar apenas en estos días a la apertura de diversos comercios, porque de acuerdo con estas 60,000 pruebas, solo menos del 2% de estas pruebas resultaron positivas. Así que es por ello que están regresando a la normalidad. Nosotros estamos regresando a la normalidad en pleno pico de la distribución. Así es. Y por último, Joaquín, te decía, lo interesante es ver la semana pasada en este asunto de la gira del presidente, por supuesto el Tren Maya y todas las críticas que hubo al medio ambiente que hay en relación con el Tren Maya. Interesante que el secretario Víctor Manuel Toledo no estuviera en esta gira. El secretario Víctor Manuel Toledo es, de acuerdo con nuestras cifras en SPIN, el secretario que más días lleva ausente de no asistir a las conferencias. Lleva 169 días, Víctor Manuel Toledo. La secretaria Irma Sandoval lleva 138 días
sin ir a las conferencias, y la secretaria Alejandra Frausto lleva 103 días, son los 3 que más se han ausentado de las conferencias. No, que no han invitado. O que no han invitado, porque pues quizá no sea buen momento. La semana pasada solamente hubo una mujer en toda la gira, Joaquín, y fue la presidenta municipal del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, María Lezama, y no participó. Es decir, nuevamente esta cuestión de la paridad que el presidente presume, pues no necesariamente se da. Y pues la próxima semana, el próximo lunes, Joaquín, publicaremos nueva infografía, la platicaremos contigo, y mientras tanto toda la información, Sigulian Spin y Conferencia Presidente, y también por supuesto en lopezdoiriga.com. Gracias, Luis, que estés muy bien, doctor. Al doctor Luis Estrada, director de Spin.